amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte aquí en la TV Nuevo Tiempo. Sin lugar a dudas, la historia de Nancy Buenaño nos ha enseñado que Dios tiene poder para hacer milagros en nuestra vida cuando le buscamos en oración ferviente. Hoy tendremos la segunda parte de esta historia. Antes tengo una invitación para ti. Solicita gratuitamente la guía de estudio bíblico Evidencias. ¿Por qué sufrimos? ¿Realmente Dios existe? ¿Podemos creer en la Biblia? Responde estos interrogantes a través de este material. Para solicitarlo, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o contactarnos a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Te haremos llegar gratuitamente este material hasta tu hogar. Ahora sí, aquí comenzamos con esta segunda parte en Identidad. Bienvenidos. Esta decisión yo no la puedo tomar sola, la tengo que tomar con mi esposo. Recuerdo que mi papi me acariciaba la cabeza y me tomaba la mano y me decía, mijita, pero entiende que si no te hacen esto, luego no vas a poder tener hijos. Entonces yo llorando le decía, pero papi, tú estuviste en la mañana conmigo, tú viste que se movía, tú le escuchaste sus latidos, o sea, no me digas eso. Con la bata puesta me arrodillé, oré y dije, Señor, mira, yo ya me había hecho a la idea de que tú no me ibas a dar hijos. Y de repente tú me das un hijo, ¿no? Y me ilusiono con este hijo y ahora pasa esto. Le dije, mira, Señor, yo no voy a hacer nada lo que me dice el doctor. Tú me diste, tú me quitas. Le dije así. Tú me diste, tú me quitas. Si me quieres quitar este bebé, pues entonces que yo vaya al baño y que ahí se salga. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video resumen del episodio anterior en Identidad con Nancy Buenaño, ecuatoriana, con una historia impactante, un milagro impresionante y está aquí con nosotros para conversar. Adelante, Nancy, nuevamente bienvenida aquí en Identidad. Gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Ángela, nuevamente contentos, pues, para poder continuar lo que el Señor siguió haciendo y ha seguido haciendo en mi vida a través de los milagros que Él ha permitido que nosotros podamos vivir. Así es, resumiendo un poco ahí para nuestros amigos que de pronto no tuvieron la oportunidad de ver el episodio anterior o lo pueden revivir en nuestro canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile con el testimonio de Nancy Buenaño. Bueno, tú te bautizaste a tus 17 años con tu novio, actual esposo, y ha obrado el Señor maravillosamente. Actualmente estás estudiando psicología y con un ministerio maravilloso junto a tu esposo, con las matutinas y bueno, todas las acciones que realizan ahí maravillosamente. Tú pasaste por una situación compleja y un milagro impresionante con tu primer hijo y nos estabas contando que, claro, visitaste a un segundo ginecólogo, a un segundo médico, donde te dijo que el líquido amniótico estaba ahí, que el hoyito que estaba apareciendo en el útero se estaba cerrando. Cuéntanos. Síguenos contando, por favor. Gracias, Ángela. Bueno, como te contaba, ¿no? En la noche de aquel día, los nuevos exámenes que se realizaron, el nuevo médico dijo, bueno, aquí sí se nota que hubo un pequeño sangrado, que hubo sangrado, pero el sangrado ya se está como curando. El hueco está más pequeño y el líquido amniótico está recuperado en su totalidad. Este médico, al llamarle a este nuevo ginecólogo, él dijo, le comentamos, le dijimos, le leímos lo que en donde me hicieron los exámenes de eco decía. Entonces él me dijo lo siguiente, me dijo, Adrianita, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces esas palabras retumbaron tanto en mi cabeza y dije, sí, así es, ¿no? Y el Señor seguía hablando. Entonces, me mandó, me dijo, vas a tener que estar 15 días en absoluto reposo, total reposo, ni levantarte al baño, nada. Entonces, como mi mamá vive en Estados Unidos, mis tías se hicieron cargo de mí. Ellas me cuidaron esos 15 días. Mi esposo tuvo que regresar a Santo Domingo, porque en los estudios de teología y también el trabajo. Entonces yo me quedé esos 15 días. En ese entonces yo trabajaba en el Itzai Cade,
todos estaban orando por lo que había sucedido. Y desde ahí a mi hijo le pusieron el nombre de Milagrito. Cuando Ah, le ven, le dicen el Milagrito. ¿y cómo se llama? Eh, Él se llama Gabriel Alejandro. Nosotros Lindo. habíamos decidido ponerle ese nombre mucho antes de que pase todo esto. Y dijimos, bueno, finalmente llegó el día bueno, ni siquiera llegó el día en el que iban a hacer, porque eso también bueno, es que es una historia bien con muchas cosas, ¿no? Eh, Mi cuñado había venido a visitarnos de España y él quería ir conociéndole a mi hijo, ¿no? Entonces él me decía, ábrete, que te hagan una cesárea, que te hagan una cesárea. Y yo le decía, no, todavía no. Yo estaba entrando a la semana 38. Ven, Entonces pero él, Nancy, consulta, pero después de los 15 días de que tuviste que tener absoluto reposo, donde tus tías te cuidaron, ¿qué pasó? después de que yo estuve ahí en total reposo, yo volví a Santo Domingo porque yo vivía allá y tenía también mi trabajo. Entonces había hablado con mi ginecólogo y le había dicho que yo no iba a poder viajar todos los meses para poder hacerme los chequeos. Entonces él me dijo que no había ningún problema que me haga chequear allá, pero que constantemente le haga conocer lo que me veían ahí, lo que me chequeaban. Entonces, al siguiente mes que me tocó el chequeo, fuimos allá donde me hicieron los chequeos físicos que te había comentado, que se llama Semoplava, allá acá en Ecuador. Fui allá y la persona que me empezó a revisar me hace el eco. Nosotros llevamos los ecos que nos me habían hecho en Quito y él empezó a mirar y me dijo, ¿y cuándo le hicieron este eco? Y miraba el eco de la mañana, miraba el eco que me hicieron en la noche y me decía, ¿esto fue el mismo día? ¿Le hicieron el mismo día? Y nosotros le decíamos sí. Y él me dijo, y el médico nos dijo algo, dijo, miren, yo soy doctor y lo que les voy a decir es algo que un médico no debería decir, pero es que no encuentro explicación, dijo. Lo que yo veo aquí en este eco de la mañana y lo que yo veo aquí en el eco que es de ese mismo día, en la noche, lo único que puedo decir es que aquí ocurrió un milagro. Con mi Amén. esposo nos quedamos mirando y se nos llenaron los ojos de lágrimas. Nosotros sabíamos que era un milagro, o sea, estábamos conscientes 100% de que el Señor obró un milagro porque el primer médico nos dijo que el hueco no se cierra, que el agua no se recupera. Y de repente ese mismo día el agua se recuperó, el hueco se empezó a cerrar, finalmente el hueco se cerró. Eh, en ese segundo eco que me hicieron ya al mes, no había huellas absolutas de el proceso de lo que pasó anteriormente en el mes anterior. No había ni siquiera un solo rastro de ello. Wow. Era un embarazo totalmente normal. Tuve un embarazo normal a partir de ahí hasta prácticamente antes de que nazca Gabrielito. Wow. Y nosotros le dijimos, ¿y qué hacemos con esto? Él nos dijo, miren, a mí estos secos no me sirven, pero para ustedes es un testimonio de que ocurrió un milagro. Wow. Entonces nosotros tenemos guardados esos ecos porque son nuestro milagro, son la prueba fehaciente. Bueno, verle a mi hijo caminar, correr, gritar, reír y todo, es verle en vivo y en directo, saber que es un milagro. Pero el tener las pruebas de que tú puedas decir, esto pasó, esto sucedió, y, o sea, y saber que el Señor en realidad obró un milagro y que una persona que no conoce al Señor, que no es cristiana, te diga, no tengo cómo explicar esto, yo no debo decir esto, pero esto es un milagro. Entonces eso a ti te estremece el cuerpo y sabes que el Señor estuvo ahí y sé que el Señor tocó lo más íntimo de mi cuerpo y él mismo cerró ese hueco y como él mismo dice, yo te tejí en el vientre de tu madre, eso es lo que él hizo el Señor con mi Amén. Gabrielito. Él Amén. no solamente le tejió a él, sino que si él surció aquel hueco, lo volvió a llenar y él hizo un surcido invisible, que ni siquiera quedó rastro, ni siquiera quedó huella de lo que sucedió. Solamente quedó la huella en mi mente, en mi corazón, de saber de que el Señor obró el milagro y que bueno, mi hijo está ahora ahí, ¿no? Que hace bulla, que corre, que muchas veces me hace enojar, pero es nuestro milagro, no es nuestro primer milagro.
porque también, Primer milagro, exactamente, sí, Nancy, qué maravilloso. Con Gabriel, me encanta ese nombre. Con Gaby, ahí la primera alegría del hogar, el primer gran milagro. Es maravilloso Dios, cómo está atento de todos los detalles, de su perfección. Como tú bien dices, Nancy, el Señor nos tejió desde el vientre, desde el vientre de tu madre. Ahí está el Señor, poniendo su más sumo cuidado con amor, con ternura, con perfección, porque Dios hace todo perfecto. En Él no hay errores. Y los tiempos de Dios también son perfectos. Y llega el año 2008, también con tu situación compleja. Llegó por sorpresa. Cuéntanos cómo fue esa situación, ya sabiendo que Gabriel Alejandro ya nació perfecto, sin ninguna complicación. ¿No es así, Nancy? sí, sí, sabes que él nació perfecto. Ah, bueno, sí, nació perfecto, pero tuvimos un inconveniente, como tuvieron que hacerme una cesárea de emergencias porque me dio preeclampsia y Gabriel estuvo enredado en el cordón umbilical. Wow. Entonces me tuvieron que hacer una cesárea de emergencias y Gabriel estuvo una semana con oxígeno porque él no podía respirar por sí solo. Entonces nos tocó quedarnos una semana en el hospital. Y bueno, nosotros decíamos, este Gabito sí que nos ha hecho ver muchas cosas, ¿no? Porque desde el inicio hasta cuando salió era varias cosas que habían sucedido. Pero bueno, salió, felicidad, toda alegría. Te comento, mis menstruaciones se regularizaron y nosotros decíamos con una amiga que yo tengo, ella decía, no, es que el Señor no hace nada a medias. Nosotros dijimos, me arregló, me solucionó, me dejó nuevita. Entonces, por si acaso, vamos a cuidarnos, vamos a tomar algún método anticonceptivo para que no nos caiga de sorpresa. Habíamos más o menos quedado con mi esposo es que al año de Gabriel, yo me iba a quitar, a los 2 años de Gabriel, yo me iba a quitar el método anticonceptivo para poder empezar a tener otro hijo. Pero como teníamos la duda de que quizás vayamos a tener algún problema, me quité un poco más antes. Ya. ¿No? Entonces me quité un poco más antes del método anticonceptivo y de repente Gabriel se enfermó. Yo todavía le estaba dando de lactar, le dio una diarrea terrible, Wow. terrible, terrible, terrible. No le paraba con nada. Le llamé al pediatra, me dijo que le hagan unos exámenes. Y una hermana de iglesia me dice, hermanita, ¿no será que está embarazada? Y yo en mi cabeza dije, no, todavía me faltan unos días para que venga la menstruación. Entonces dije, no, pero ya me metió esa duda, ¿no? Entonces las creencias que hay en las personas, ¿no? Ella me dice, porque verá que cuando uno está embarazada y le está dando de lactar al hermanito, esa leche es mala y les hace daño. Entonces ella me dejó con esa duda, ¿no? Entonces yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Esta hermana me dice esto. Digo, me dice, bueno, no perdemos nada haciendo la prueba. La Entonces prueba. compramos una prueba casera y me acuerdo que me levanté rapidísimo de mañana y me fui a hacer la prueba, dejé ahí y regresé positivo. Dije, wow, positivo. Primera vez que me salía positivo una de esas pruebas, entonces Wow. le digo al Cristian, le digo, mira, positivo. Dice, ay, ¿y ahora? Digo, y ahora, no sé, pues nos toca quitarle el seno a Gabriel. Entonces dijimos, bueno, entonces como todavía me faltaban unos días para que me venga la menstruación, dijimos, vamos a esperar. Esperamos ya a la semana y fuimos al médico y al hacerme el chequeo me dicen, bueno, primero tenemos que hacerle un eco para ver de qué tiempo está, ¿no? Entonces me hacen el eco, me dicen, aquí no hay nada, en el útero no hay nada, no se ve nada. Wow. Hágase una prueba de sangre porque muchas veces esas pruebas vienen malas, ¿no? Entonces, bueno, me hice la prueba de sangre y salía positivo, sin embargo. Entonces fui y me dijo, bueno, entonces esperemos una semana. A la siguiente semana me vuelven a hacer un eco y me dicen, no, aquí no hay nada, en Wow. su útero no hay nada, no, no, no se ve nada. Me dice, puede ser que sea un embarazo etópico. Entonces yo le dije, ¿qué es eso? Me dice, que es un embarazo que está fuera del útero, tenemos que ver en dónde está. Y mientras hacemos la investigación de dónde está, Wow. tenemos que darle medicina para que usted aborte el producto porque no hay nada en su útero, o sea, no tiene nada. Entonces con Cristian nos quedamos así, decíamos, pero si sale positivo, o sea, tiene que haber algo. Entonces Claro. fuimos donde otro médico porque no nos convencimos. Entonces este otro médico me dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a esperar una semana más Ujú. para ver qué pasa, porque a veces cuando es muy temprano, eh,
no se le suele ver, ¿no? Entonces fuimos a la siguiente semana y todavía no se veía nada. Entonces fuimos a la siguiente semana y tampoco se veía nada. Entonces me dijo, mira, si a la siguiente semana que nosotros, que ustedes vienen, no se ve nada, entonces vamos a creer que sí, en realidad estamos hablando de un embarazo ectópico y vamos a tener que proceder a darte medicación para que, o sea, para que el producto se vaya y luego poder hacerte un legrado. Entonces, bueno, nosotros orábamos con Cristian y decíamos, ay, ojalá no sea ninguna otra cosa complicada. Y bueno, ya nosotros sí queríamos que Gabrielito tenga su hermanita o hermanito. Bueno, en realidad queríamos hermanito porque siempre habíamos dicho que queremos o dos varones o dos mujeres. Entonces habíamos orado para que el siguiente que venga sea un varón. Entonces, a la siguiente semana que fuimos, ahí vimos y ahí sí el doctor dijo, sí, aquí hay. Ya escuchó y pudo escuchar también los latidos y dijo, no, está vivo, está aquí, así es que aquí está, sí hay un bebé. Entonces, bueno, ya dijimos que chévere, hay un bebé y dijimos, bueno, acá ya nosotros estábamos como psicoseados y dijimos, ¿será que quizás nos quieren sacar dinero? Nos ven con cara Claro, con de que nos temor. quieren estafar, sí, entonces dijimos, no, entonces dejamos de ir a la otra persona y ya fuimos con este otro médico. El día que llegó el nacimiento de Adrián, fuimos a ya dar a luz y nuestro médico nos había dicho que si nosotros íbamos me iba a hacer la ligadura o si iba a quedarme así, ¿no? Entonces el doctor, nosotros le dijimos que yo me iba a hacer la ligadura porque ya me habían hecho cesárea, entonces si me van a hacer una nueva cesárea, que de una vez me hagan la ligadura. Entonces me dijo, si ustedes están seguros, no hay problema. Cuando fuimos ya el momento de hacer la cesárea, el doctor ya cuando me abrió, le sacó al Adriancito, Cristian tuvo la oportunidad de entrar a los dos partos. El doctor dijo, bueno, ahora sí, a cerrar la fábrica. Con Cristian nos quedamos viendo y dijimos, hoy tenemos que decirle al Señor no más. Pedíamos uno, el Señor nos dio dos y hoy tenemos que decir no más. Realmente el Señor cuando tú le pides algo, Él te da hasta que sobre y abunde. Hasta que sobreabunde, sí. Y en realidad fuimos nosotros quienes tenemos que decirle, Señor, no más bendiciones chiquitas, queremos solo dos. Y gracias, Señor, por los dos milagros que nos diste, porque en realidad son un milagro. Porque, Ángela, déjame comentarte que, bueno, pasó eso y nosotros dijimos, ya, pasó, sí, sabemos que son nuestros milagritos y todo, pero yo dije, yo quedé todo bien, estoy Claro. sana, no pasa absolutamente nada. Nancy, perdón, te quería preguntar, ¿y cómo se llama tu otro hijo? Mi hijo, el menor, se llama Cristian Adrián. Cristian Adrián. Ya. Sí, Está Gabriel y Cristian. sí, ambos tienen los nombres del papá, porque mi esposo es Alejandro Cristian, entonces para que Ah, tengan ambos perfecto. los nombres del padre. Perfecto. Pero sí, ahí tú ibas a continuar a tocar otro tema, porque tú hace 2 años fuiste al médico. Sí, Actualmente, ¿cuántos años tiene Gabriel y cuántos años tiene Cristian? Gabrielito tiene 15 y Adrián tiene 13. Ya. Y Cristian hace Adrián dos, tiene 13. y hace 2 años fuiste al médico. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Mira, hace 2 años fui al médico porque dije, bueno, voy a hacerme un chequeo, no me he hecho chequear mucho tiempo, quiero saber cómo están mis hormonas porque imagínate, Adriancito ya tenía 11 años y dije, bueno, no me he hecho chequear y como mi mami tiene problemas de tiroides, entonces dije, puede ser que esté, tal vez, como tengo así unos pequeños síntomas, dije, tal vez estoy queriendo tener algún problema. Entonces fui a una endocrinóloga, ella me mandó a hacer los exámenes de sangre y al ver mis exámenes de sangre, me dice, Nancy, me dice, usted con estos niveles de prolactina nunca debió haberse quedado embarazada. Y le digo, ¿en cuánto está mi prolactina? Me dice, su prolactina está en 64. Y ese era el valor, Ángela, con el que yo me quedé embarazada. Wow. Entonces dije, nunca me bajó. O sea, mi prolactina nunca bajó. Y ella me dijo, esto me dice que nunca bajó, porque yo, seguía produciendo leche, ¿no?
Entonces, por esa razón yo fui a la endocrinóloga y me dijo, usted nunca debió haberse quedado embarazada. Dijo, sus hijos son un milagro, porque con esta prolactina usted no debió haberse quedado embarazada. 11 años después, que te vuelvan a repetir que tus hijos son un milagro, que nunca pudiste haberte quedado embarazada con esos niveles de prolactina altos. O sea, es decir, wow, Señor, una vez más me estás recordando, si me estoy olvidando, me estás haciendo acordar que mis hijos son un milagro y que tú has obrado un milagro. Y fuera de ello, ella me mandó a hacerme un examen adicional, sí me mandó a hacer una resonancia y resulta que tengo un microadenoma, que es un tumorcito pequeño que está ahí en mi cerebro, que toca justamente las partes donde están las hormonas, ¿no? Entonces, seguramente ese tumor estuvo hace mucho tiempo y por esa razón es que mi prolactina está todo el tiempo elevada. Ella me dijo que yo debo tomar medicina todo el tiempo, o sea, todas las semanas yo tengo que tomar mi pastilla para que mi nivel de prolactina esté bajo, para que no me cause dolor en mis pechos, para que no se llenen de leche. Esta medicina les dan a las mujeres cuando quieren ya dejar de dar de lactar al hijo para que su leche se corte, ¿no? Pero tú te tomas y eso pasa y ya no te tienes que tomar. Pero sin embargo yo me tengo que tomar todo el tiempo porque De tengo por este vida, por problema. decirlo así. Sí, me tengo que tomar de por vida. Adicionalmente tengo que a cada 2 años hacerme un chequeo para ver si este microadenoma está creciendo y si en el caso de que crece me tendrían que sacar. Qué maravilloso, Nancy, de cómo Dios obra maravillosamente. Para Él el milagro lo hace completo, con tus 2 hijos, estando ahora sanitos, viendo esos 2 milagritos ahí en tu vida. ¿Qué le dirías a una mujer, a una familia, a un matrimonio que tal vez pasaron por la misma situación que tú pasaste? ¿Qué les dirías en este momento que están viendo el programa? Que tal vez no pueden tener hijos y anhelan, que tal vez están pasando por un momento complejo de aborto, de situación que no querían. ¿Qué les dirías en este momento? El Señor hace las cosas en el momento oportuno. No es en el momento en el que uno realmente quiere, sino es en el momento en el que ve que tú estás preparado. Y si por alguna situación te ha tocado pasar por la parte de lo que ha sido un aborto, déjame decirte que el Señor es un especialista en solucionar y curar heridas. Para Dios no hay nada imposible. El Señor es el Dios de lo imposible. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo va a hacer. Y tienes que esperar, solamente esperar en Él. Nuestra tarea es orar, acercarnos a Él, buscarle a Él y permitir que Él se manifieste y Él te va a demostrar cómo Él va a obrar. Quizás Él no obre en la manera en la que nosotros estamos esperando, pero en la manera en la que Él va a obrar es la mejor, es la correcta y es la oportuna, porque Él llega en el momento adecuado. No cuando queremos, no cuando esperamos, sino en el momento que Él ve que es el adecuado, en el cual nosotros estamos preparados y nuestro corazón está dispuesto a aceptar y a escuchar su palabra y a escuchar su voz y aceptar su voluntad, que esa es la parte más difícil. La parte más difícil es aceptar la voluntad del Señor, porque a veces no es lo que a nosotros nos gusta y no es lo que queremos. Sí, en mi caso, yo puedo decir, tengo mis 2 hijos, son mi alegría, son mi emoción, son mi bendición, son mis milagros, pero quizás también puede suceder que a ti no tengas la posibilidad de tener, pero el Señor, lo que Él te dé, cree que es lo mejor sin lugar a dudas, porque el Señor no se equivoca, Él jamás se equivoca. Amén. Muchas gracias, querida Nancy. Que Dios te bendiga mucho junto a tu esposo, junto a tus hijos, que sigan siendo bendecidos también en el maravilloso ministerio que están realizando. Muchas bendiciones y gracias nuevamente por habernos contado tu impactante historia. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias Ángela, también a tu programa Identidad, que el Señor les pueda bendecir, que podamos seguir conociendo de muchas historias y de cómo el Señor
hace milagros hoy en la actualidad, porque el Señor no es un Dios del pasado, sino es un Dios presente que Él hace muchísimos milagros en el presente. Amén, así es. Con este mensaje final de Nancy quiero dejarte invitado para que permitas que la voluntad de Dios actúe en tu vida poderosamente. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y te invito por supuesto a seguir en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.